Sí, ya se ve, Sí. Ana. Empieza, maestra. A ver, déjame ver más. Creo que ya llegaron todos, si no me equivoco. Sí, ya. Ya puedes empezar. Bueno, nosotros somos el equipo 4, somos Rubén, Alexa, Alba y Ana, y vamos a presentar un caso clínico de la influenza. Bueno, la influenza es una enfermedad de las vías respiratorias que, como todas las enfermedades de las vías respiratorias, son causadas por un gran número de agentes y de muchas interacciones. Y bueno, el historial clínico de nuestra paciente, en este caso femenina de 43 años de edad, tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 de su madre y de su hermana, quienes llevan un tratamiento con metformina. Sus antecedentes personales no patológicos, un tabaquismo ocasional y niega otras toxicomanías. Y sus antecedentes personales patológicos, padece diabetes mellitus tipo 2 desde hace 5 años y tiene un tratamiento con metformina de 1000 miligramos por día y de hipertensión arterial desde hace 4 años y un tratamiento con irbesartán de 300 miligramos. Su padecimiento actual consiste desde hace 2 días aproximadamente, presenta síntomas de fiebre, tos, mialgias, artralgias y cefalea. La paciente se automedicó con paracetamol, con tabletas de 500 miligramos cada 12 horas y con jarabe de dextrometorfan de 5 mililitros cada 8 horas. Sin embargo, los síntomas persisten, todos ellos, y acude a valoración médica. La exploración física se divide en varios sectores. Perdón. Dentro de la cavidad oral está hidratada. Existe la anodoncia, que significa que faltan piezas dentales, tal vez sea por su diabetes. El piso de la boca y la lengua normales, una faringe hiperémica y amígdalas palatinas intravésicas. Esto significa que están ligeramente blanquecinas. En los pulmones, los campos pulmonares están limpios y bien ventilados. ¿Le das a la que sigue? La nariz, la mucosa es pálida. Esto se debe a una rinitis. Abundante moco y hialino, que esto también se debe a la rinitis, una inflamación de la nariz internamente. Los cornetes obstructivos con regular respuesta al vasoconstrictor y el septum está funcional, o sea, de ahí en más no tiene nada más, nada malo. Y en los oídos están normales y el cuello cilíndrico sin alteraciones. Y su demás cuerpo está también normal. Bueno, en cuanto al diagnóstico, además de lo clínico que relacionamos con los datos sugestivos a la influenza, que serían la sintomatología en especial de dicha patología, como la fiebre mayor a los 35.5 grados Celsius, la tos, la cefalea, las mialgias y artralgias, lo relacionamos con 3 pruebas de diagnóstico, las cuales consisten en la prueba rápida de detección de antígeno, que es la que vamos a aplicar a la paciente con un cuadro clínico sugestivo a la infección, y que se realiza durante los primeros 5 días, el PCR, que puede detectar las partes del genoma, y el RT-PCR, que es en tiempo real y en cultivo. Este se considera de alta sensibilidad, pero en este caso vamos a aplicar la primera prueba, que sería relacionada a los primeros 5 días de la enfermedad. ¿Me cambias, por favor, Ana? Gracias. En cuanto al tratamiento, vamos a controlarlo en 2 aspectos. El primero es el control de la fiebre, en el cual vamos a evitar la administración de medicamento con acetil salicílico, el cual tiene la relación, o más bien proporcionamos esa precaución con esos medicamentos debido a que pueden provocar, más allá de un empeoramiento, el síndrome de Raynaud. Ese síndrome es relacionado con la varicela y con la influenza,
no se tiene una causa en específica, es por eso que se evitan esos medicamentos y en cambio lo vamos a controlar mediante acetaminofén, que es paracetamol, y es un antipirético, es decir, este nos va a controlar la temperatura del paciente. Otros medicamentos que vamos a utilizar son los inhibidores de la neuronamidasa, los cuales van a dar un bloqueo de esta. Esta es esencial en la unión de la célula diana con el virus, es por eso que la vamos a inhibir. Y los medicamentos para esta función son el oseltamivir y el zanamivir. Bueno, las complicaciones de la influenza principalmente es la neumonía y puede ser mortal en los adultos mayores, así también como en las personas que tienen enfermedades crónicas y las personas que son inmunocomprometidas. También pueden tener otras complicaciones como es el asma y otras enfermedades respiratorias. ¿Me puedes cambiar, Ana, por favor? Bueno, la prevención. La principal medida de prevención que se recomienda es la inmunización. Se recomienda que las personas se vacunen cada año. También el lavado de manos es importante, al igual que la hidratación. También se recomienda que en la temporada que es de más contagios, que es en invierno, se evite ir a lugares donde haya mucha multitud para evitar contagios. También la sana alimentación y también taparse la boca y la nariz cuando se estornuda o se tose, que es, como ya sabemos, con el antebrazo. ¿Le cambias, Ana, por favor? Y finalmente los factores de riesgo, es la edad, principalmente con los niños que son menores de 12 años y con los adultos que son mayores de 65 años. Las condiciones de vida o las condiciones de trabajo también es un factor importante porque generalmente las personas se contagian cuando están trabajando en un lugar donde se tiene contacto con muchas personas, como podrían ser los trabajadores de tiendas o los trabajadores de restaurantes. Un sistema inmunitario debilitado, aquí son las personas que pueden tener cáncer, que pueden tener VIH, las enfermedades crónicas, las personas que padecen diabetes, insuficiencia renal, hipertensión. En el embarazo generalmente es entre el segundo y el tercer trimestre y las personas que padecen obesidad. Y sería todo. Sí, sería todo por nuestra parte. Muy bien, muchachos. Muy bien. Un aplauso para sus compañeros, para su caso. Muy bien explicado. Ahorita no voy a entrar como en muchos detalles para explicarles como el proceso de la influenza, para eso dejarlo el viernes. De hecho, la actividad que les voy a poner de Kahoot la van a hacer después de clase, el viernes, para que no, sea complementaria con los virus respiratorios que nos faltan de ver. Entonces, ahorita nada más van a exponer lo que es el coronavirus. En el caso del coronavirus, chicos, aquí les pido por favor que presten mucha atención a sus compañeros, porque necesito que ustedes al final de la exposición me digan voluntariamente cuáles son los síntomas que tienen que tener en cuenta para distinguirme entre, a menos en lo que hemos visto ahorita, rinovirus, o resfriado común, una infección por COVID o por coronavirus, independientemente de cuál sea. Y ahorita con lo que nos explicaron sus compañeras del caso, pues con este caso de la influenza. ¿Qué es lo que no está en este caso de la influenza, que sí está en el caso del COVID o del coronavirus? ¿Ok? Entonces presten mucha atención y no sé quién le voy a dar la opción para que nos comparta su pantalla. Ok. ¿A Fanny? Muy bien. Listo. Vamos a ponerles atención a sus compañeros. Igual, si hay preguntas para ellos, las pueden hacer, pero al final ya de que terminen de exponer. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, nosotros somos del equipo 5, estamos integrados por Santos Jesús, Valeria, Stephanie y Juan Francisco. Y pues vamos a presentar el coronavirus. Bueno, para empezar,
La estructura del coronavirus son viriones con envoltura que miden entre 80 y 160 nanómetros de diámetro. Poseen el genoma más largo de los virus que tienen ARN positivo, que es de 27.000 a 30.000 bases, y posee glucoproteínas de superficie que le dan la apariencia de corona, y estas, su función es permitirles soportar las condiciones a las que se exponen el tubo digestivo. Como ya mencioné, tiene unas proteínas de envoltura, que estas son las glucoproteínas E1, que son glucoproteínas de matriz, la glucoproteína E2, que son la clave de la adhesión vírica y la fusión de membrana, y este es el objetivo de los anticuerpos neutralizantes. O sea, cuando el coronavirus se adhiere, esta es la glucoproteína que hace que se desencadene la respuesta inmunitaria. Y pues también tiene la proteína de nucleocápside N. Ahora sí, para la replicación va a tener dos fases. La primera fase es una fase inicial que comprende la traducción del genoma para producir una polimerasa de ARNL dependiente de ARN. Y esta polimerasa lo que va a hacer es que va a generar un molde de ARN negativo. Como ya les había dicho, el virus de coronavirus es positivo, entonces se genera un molde negativo. Esto es la fase inicial y luego tiene la fase tardía. En la fase tardía, la proteína L lo que hace es utilizar este molde para hacer nuevos genomas y producir entre 5 y 7 moléculas de ARN mensajero. Y pues al fabricar el ARN mensajero, lo que se hace es que se favorece la diversidad genética, o sea, se pueden crear muchas combinaciones. Ahora sí, como la patogenia, tienen los coronavirus infectan a las células epiteliales de las vías respiratorias superiores y tienen como que un tropismo por los alvéolos pulmonares. Se replica mejor a temperaturas entre 33 y 35 grados centígrados. Y bueno, como ya lo había dicho anteriormente, la corona que tienen es una corona glicoproteica que favorece la supervivencia en el tubo digestivo. Y pues las respuestas inflamatorias reagudizan el síndrome respiratorio agudo grave. ¿Sí se escucha? Sí, ¿Se escucha? Sí. sí. Bueno, en la epidemiología, pues afecta principalmente a niños lactantes a niños y a lactantes. Es esporádica, suele aparecer en invierno y en primavera. Por ahí, en el 2002 ocurrió como una endemia en China, en la que hubo 8,000 contagiados, pero solamente 784 muertos y todo se pausó, o sea, por cuarentena, y la OMS acudió y se resolvió. Ah, Actualmente, bueno, por ahí del 2018 provocaba aproximadamente entre un 10% y un 15% de las infecciones de las vías respiratorias superiores. A pesar de que está visible en diferentes tipos de fluidos como el sudor y las heces, su forma de transmisión es principalmente por las gotas aerolizadas. Ya. Las enfermedades que provoca, la más común es una enfermedad respiratoria, que es similar a la de los rinovirus, pero más tardío, tarda más como entre 3 y 4 días. También genera alteraciones gastrointestinales, que provoca diarrea en niños y en adultos. La neumonía asociada a coronavirus se caracteriza por presentar fiebre de más de 38 grados. Genera escalofrío, rigidez, cefaleas, mareos, malestar en general, mialgias, tos y dificultades respiratorias. Se me olvidó cuando estaba presentando lo de epidemiología. Antes de el 2018 había solamente 6 especies de coronavirus como importantes, pero ya la actual es como la 7. Y también era muy común como en animales, lo que son perros, gatos, hurones, pavos y cerdos, creo. Ya, ahora sí. El diagnóstico.
se identifica por microscopio electrónico y por la prueba de reacción en cadena de polimerasa, pero con una variante de que tiene también una transcriptasa inversa. Esto también se utiliza en los arbovirus, lo que son el Zika, el dengue y el chikungunya. Y también se utiliza la serología con enzimoanálisis, que como había dicho antes, este está presente en las gotas aleolizadas, en el sudor, en la orina y cuando es en gastroenteritis, también está presente en las heces. El estudio de las muestras requiere precauciones de un nivel 2 de bioseguridad y el aislamiento del coronavirus requiere un nivel 3 de bioseguridad. Yeah. El diagnóstico se lleva a cabo por la reacción en cadena de polimerasa con la transcriptasa inversa en las muestras respiratorias y en las heces. El enzimoanálisis en los sueros en fase aguda y convaleciente y la microscopía electrónica en heces. Pues actualmente, como ya se sabe, pues no se conoce como un tratamiento, bueno, no hay ninguna vacuna o tratamiento efectivo que pueda brindar una inmunidad realmente. Ahorita con la situación de COVID, pues se ha descubierto, bueno, se han creado distintas vacunas, pero pues de todas formas el riesgo de contagio, pues ahí sigue, y pues la única forma de contención, pues la cuarentena, que es en lo que nos encontramos ahorita. ¿Qué más, muchachos? Bueno, ya hablando como tal de el COVID actual, en lo que estamos todos, pues en sí es como los demás coronavirus, o sea, solo es una cepa más, pero les voy a hablar de que este genera un compromiso pulmonar serio con complicaciones evolutivas y elevada mortalidad y estas enfermedades que está causando no es explicable solamente por la inflamación del tejido pulmonar, como se veía en las otras enfermedades causadas por el mismo coronavirus. En este caso, aparte de la inflamación, intervienen otros factores de mucha mayor gravedad, como es el proceso inflamatorio sistémico, con afectación multiorgánica y trastornos graves de la coagulación. Entre todos estos procesos y trastornos, podemos ver que este coronavirus tiene un tropismo por receptores de la ECA2 que pueden encontrarse en miocardio, riñones, hígado y sistema nervioso central. Es por eso que el coronavirus actual está dejando tantas secuelas y por eso a veces en sí las personas infectadas no mueren en sí por el coronavirus, sino por todas sus secuelas o lo que causa. Sí, después de. Y bueno, todos los demás son parte de las respuestas inflamatorias, todas las interleucinas, sí, todos los factores que generan toda esta inflamación y los trastornos de la coagulación. Y presentando el caso clínico, nos encontramos con un varón de 57 años de edad, sin antecedentes de interés, más que un episodio de fibrilación auricular que precisó una cardioversión hace años, no especificó cuándo, para el cual no tomaba ningún tratamiento crónico. Menciona no tener antecedentes familiares de interés y decía no consumir tabaco ni alcohol. Desde principio de marzo de 2020 presentó un cuadro insidioso de mialgias, cefalea, disgnesia, diarrea y fiebre refractaria. El 13 de marzo se realiza una PCR por SARS-CoV-2 con un resultado positivo, por lo que se le indica aislamiento domiciliario. Para el 19 de marzo acude a urgencias por empeoramiento clínico con una saturación basal del 96%, una frecuencia respiratoria de 13 respiraciones por minuto
y se le hace algunos estudios en la sangre, que aquí los podemos observar, lo cual nos llama la atención los linfocitos, los cuales se encuentran reducidos. Una tasa de filtración glomerular de 54 mililitros por minuto, un sodio de 134, una creatinina sinasa de 1455 unidades sobre litro y pues enzimas cardíacas. Se le realiza una radiografía de tórax en la cual se observa una opacidad con una broncograma aéreo en el lóbulo inferior derecho. Se inicia un tratamiento con ritonavir y se decide alta en domicilio tras petición del paciente, con un diagnóstico de neumonía unilateral en contexto del COVID-19. ¿Ya la siguiente, por favor? Tras 5 días, acude de nuevo a urgencias por otro empeoramiento, ahora con aparición de disnea con necesidad de oxigenoterapia bajo flujo de gafas nasales. Ha presentado además una intolerancia digestiva al ritonavir. En la exploración, presenta leve trabajo respiratorio con uso de musculatura abdominal y una saturación del 94%. Se realiza una nueva radiografía que muestra opacidades de nueva aparición en el lóbulo inferior izquierdo, en el lóbulo medio y en la língula, así como un aumento difuso del intrínseco peribroncovascular. Bueno, para el 28 de marzo se pauta tocilizumab en 600 miligramos en bolo tras objetivarse progresión del deterioro clínico. Tuvo un proceso de ascenso en la interleucina 6 y un descenso en la interleucina 12. El único efecto adverso detectado es una elevación transitoria leve de las transaminasas y presenta progresivamente una buena evolución clínica con retirada de alto flujo de oxigenoterapia y traslado a planta el 30 de marzo. Se mantuvo estable, con evolución favorable. Como ya se dijo, se fue retirando la oxigenoterapia. Mantuvo una saturación de 90%. Presenta una mejoría analítica con descenso en las reactantes de fase aguda y la normalización de los linfocitos, una resolución parcial en las opacidades en los campos inferiores, con aumento de la atenuación de las opacidades en los campos medios, como se ve en la radiografía. Y finalmente el 31 de marzo se retira la hidroxicloroquina, completa el segundo ciclo de acitromicina y se retira de forma gradual el diltiazem. Permanece estable, sin incidencias posteriores, manteniendo una saturación basal del 92%. Baja aún porque todavía presentaba tos. Y sin disnea de esfuerzos o palpitaciones, por lo que procede a la alta hospitalaria y cuando se le dio de alta se le hizo una nueva PCR que salió positiva, pero hasta el 14 de abril se volvió a hacer otra que ya salió finalmente negativa. Tras el alta, continúa con una evolución lentamente favorable, con la aparición de dolor en el costal, de dolor costal izquierdo, a pesar de la analgesia del primer escalón reforzado, o sea, le dieron medicamentos, y dificultad para la inspiración profunda. Se realiza una tomografía computarizada pulmonar con contraste que muestra múltiples áreas de opacidad en vidrio deslustrado distribuidas por la región periférica en ambos pulmones. Algunas zonas de opacidad lineal de apariencia más fibrótica y una fractura no desplazada del arco anterior en la sexta costilla, atraumática que es atribuida a la tos por la que pasó durante toda la enfermedad. 2 meses después del alta se le hizo otra tomografía y sigue mostrando tenues áreas de opacidad, pero pues mucho menos extensas. Y ya sus fracturas por su tos fueron totalmente sanadas y ya. Ok. Bueno.
Aplausos para sus compañeros. Por cierto, qué bonito periquito. Ok, Así se muchachos. hace. En base a lo que expusieron sus dos equipos, bueno, los dos equipos, sus compañeros, levanten la mano, díganme cuáles son las similitudes entre ambos casos, las diferencias, y después pasamos a otras preguntas para finalizar. Primero, ¿cuáles son las similitudes entre ambos casos? Las que pudieron como observar y notar. Tanto en síntomas, historial, factores de riesgo, o sea, ¿qué notaron de similar? ¿O son completamente distintas? A ver, Itzel, dime una similitud que notaste en el caso. O en los ambos casos, mejor dicho. Déjenme pienso. Héctor, dime una similitud que notaste en el caso. O en los casos. A ver. Jesús, dime. Yo tengo una. Bueno, nada más deja que me responda Jesús porque levantó la mano y ahorita ya. Dime. No sé, pero creo que es como la forma en la que se transmiten. Bueno, ese sí, o sea, se transmite por vía respiratoria. Sí, no más eso. Perdón, se me fue el internet, pero ya tengo la respuesta, Daniela. Ok, nada más permíteme un poquito. Andrea, dime qué notaste. Bueno, en cuanto a los síntomas, ambos tenían presencia de fiebre. Ajá, ambos tienen presencia de fiebre. Diferencia con la fiebre, influenza es normalmente mayor a 40 grados. Suele empezar en 39 grados y pasar a los 40. Coronavirus, sí hay fiebre, 38, 39, pero no llega a pasar más de los 40 grados, ¿ok? Primera diferencia entre ambos casos, para que lo tengan como de referencia. Ahora sí, Héctor, dime, ¿tú qué me ibas a decir? ¿Qué ibas a decir ante el grupo? Diferencia, ahora sí, bueno, si quieren una diferencia entre, así muy sutil y muy grande, entre el caso del COVID y el de la influenza que presentaron. De hecho, sus compañeros fue bastante tajante en la última parte, donde mencionaban como la recuperación y las secuelas. Héctor. Sí, fue la presencia de una fractura por tanta tos. Esa fue la diferencia que se vio. Bueno, el COVID, el que presentaron ellos, si se fijan, pues es una tos más agresiva, capaz de lastimar también. Es seca, no es expectativa, bueno, no produce flemas para que se entienda mejor. La influenza es una tos también un poco constante, agresiva, molesta, pero no llega al punto todavía de causar tantas lesiones, al menos no las cepas que tenemos actualmente. ¿Okay? Pregunta para el caso de la influenza. ¿Era una influenza de qué tipo? ¿Estacional, H1N1, aviar, porcina? ¿Qué tipo de influenza era? Chicos del caso, ¿ustedes lo hicieron? Era estacional. Era una influenza estacional, ¿ok? Para esas hay vacuna. Para la H1N1 tiene otros síntomas también un poco más agravados. Bueno. Ahorita les faltó mencionar en el caso del COVID y en su exposición del COVID que uno de los síntomas característicos de COVID, de hecho ya ustedes lo han dicho en clase, es la pérdida como tal de los sentidos, tanto del sentido del gusto y del olfato. Eso es pues sí, un síntoma muy típico del COVID.
Otra cosa que va siempre a diagnosticar o a diferenciar a la influenza es el dolor muscular, el dolor en músculo. Todo el mundo hemos hecho ejercicio sin calentar y sabemos cómo duelen los músculos. Entonces, ese tipo de dolor más o menos punzante es el que se encuentra también en la influenza. No se va a encontrar en coronavirus, en casos de COVID. Y mucho menos se van a encontrar en casos de resfriado común. ¿Estamos de acuerdo en eso? Otra característica que tienen que saber distinguir entre ambos es que en ninguno de los dos va a haber un congestionamiento nasal. Ninguno de los dos tiene un escurrimiento, no hay moco, no existe eso que aparece en el resfriado común. ¿Por qué les digo todos estos síntomas? Porque el viernes que terminemos de ver influenza y los paramyxovirus, vamos a ver otro tipo de virus respiratorio, que es la parainfluenza. Y en la parainfluenza también son síntomas muy, muy similares, pero la diferencia de la influenza y la parainfluenza es que la parainfluenza provoca que el esternón se hunda, o sea, se hunde básicamente la parte de aquí del esternón. Y tiene también otros dos síntomas, la verdad es que no me acuerdo ahorita, pero también tiene como cosas muy sutiles. Sin embargo, empieza con síntomas muy similares como la fiebre, la tos y la dificultad para respirar. Entonces, esas cosas que son como muy comunes, a veces es lo que a ustedes los llega como a confundir en un diagnóstico. Sin embargo, si ustedes pueden enfocar como las pequeñas cositas que pues no son típicas de cierta infección, o las que sí son típicas, pues ustedes pueden hacer como descartes. O sea, presenta pérdida de los sentidos, pues no es influenza. La influenza no presenta estos síntomas. Presenta una supresión del esternón, pues tampoco es COVID, porque no, esto no pasa en el COVID. Y así ustedes pueden ir como haciendo todas estas prácticas para ir diagnosticando, ¿ok? Y más allá también de diagnosticar, pues para que puedan pedir una prueba en laboratorio. Aquí el punto es que ustedes ya sospechen de qué infección pueda estar tratándose, no de que pidan pruebas así para ver a cuál le atinan, ¿verdad? Entonces, ¿sí quedó claro como el objetivo de los casos? Okay. La próxima semana, muchachos, vamos a hacer algo similar, pero ahora con los exantemas de la infancia, que también tienen clínicas muy parecidas. El viernes les doy un enlace que es de Kahoot para que lo contesten, para que lo hagan. Y también pues van a escuchar un caso clínico de un virus respiratorio. Basándose en lo que les acabo de decir, ese va a ser su ejercicio de laboratorio. Tienen que escuchar el caso clínico y tienen que diagnosticarlo. ¿Ok? Es un caso clínico de 3 minutos, es un audio video. Cuando terminen de escucharlo, contestan ya el cuestionario de Kahoot. ¿Ok? Y eso va a ser lo que me van a subir esta semana como evidencia de laboratorio. Terminan de hacer su práctica, su caso, su cuestionario de Kahoot, me suben la captura de que lo hicieron. Eso es lo que me van a entregar esta semana. ¿Sí, chicos? Bueno. Entonces, pues los vería el viernes, muchachos, para terminar clase y ya para prepararlos para el examen la próxima semana. Y pues a estudiar, muchachos. A estudiar. ¿Algo que quieran decir, muchachos, antes de retirarnos? Bueno. Ánimo, muchachos, felices exámenes y que la suerte esté siempre de su lado. Gracias, doctora. Gracias. Cuídense. Nos Gracias. vemos. Adiós. Bye.